Buenas noches, mis queridos. Bienvenidos al canal Bajo una manta cálida, lecciones para dormir. Me alegra mucho que estén aquí. Antes de comenzar nuestro viaje, tengo mucha curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo me escuchan y qué hora es allí ahora mismo? Por favor, escríbanlo en los comentarios. Siempre me da mucha alegría saber desde qué rincones del mundo nos reunimos aquí. El viaje de hoy se titula La ilusión de la realidad, y nos deslizaremos suavemente a través de las asombrosas y, a menudo, desconcertantes formas en que su cerebro construye el mundo que los rodea. Porque, hablando con franqueza, ustedes no perciben la realidad directamente. Perciben una versión de ella orquestada con maestría, tejida con los hilos de sus sensaciones, recuerdos, expectativas y una generosa dosis de conjeturas creativas. Desde los trucos que sus ojos les juegan hasta las extrañas maneras en que sus recuerdos se reescriben a sí mismos, pasando por la naturaleza esquiva de la propia conciencia, exploraremos la idea de que mucho de lo que parece sólido y verdadero es, en realidad, una ilusión sorprendentemente convincente. Una ilusión tan cautivadora que rara vez notamos su existencia. Pero no se preocupen, no caeremos demasiado profundo en la madriguera filosófica. Solo lo suficiente para que puedan maravillarse ante la extraña y maravillosa máquina que tienen entre las orejas. Si en algún momento del camino sus ojos comienzan a pesarles y sus pensamientos a desdibujarse en los bordes, entonces están exactamente donde deben estar. Por favor, recuerden que todo en esta lección es únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo aquí expuesto constituye un consejo médico o psicológico. Busquen siempre el consejo de un profesional cualificado si tienen alguna preocupación sobre su salud mental o neurológica. Ahora, cierren los ojos si lo desean. Tomen una respiración lenta y profunda. Y comencemos. Su cerebro no es una cámara, ni de lejos. No graba el mundo como una cámara de video de alta definición. En su lugar, crea una convincente ilusión de la realidad utilizando los fragmentos de información sensorial que puede reunir. Luego, rellena el resto con conjeturas bien fundamentadas, viejos recuerdos y un poco de imaginación. Cada segundo de su vida consciente, su cerebro está construyendo un modelo mental de lo que cree que está sucediendo ahí fuera, en el mundo. Pero aquí está el truco. Este modelo no es el mundo en sí, es una simulación. Muy convincente, sí, pero una simulación al fin y al cabo. Viven dentro de una realidad virtual generada por el cerebro y creada específicamente para ustedes. Piensen en sus sentidos vista, oído, tacto, gusto y olfato como cables de entrada. Envían señales eléctricas a su cerebro, pero estas señales carecen de significado sin interpretación. El verdadero trabajo, la parte creativa, es lo que su cerebro hace con esas señales una vez que llegan. Las decodifica, las filtra, las reinterpreta, las compara y predice. En muchos casos, rellena los huecos donde faltan datos, lo que resulta ser la mayor parte del tiempo. Tomemos la visión, por ejemplo. Cuando la luz entra en sus ojos, llega a la retina, donde células especiales la convierten en señales eléctricas. Estas señales se envían a través del nervio óptico a la parte posterior de su cerebro, a un área llamada corteza visual. A partir de ahí, su cerebro comienza a reconstruir el color, la distancia y el movimiento de lo que cree que están viendo. Pero aquí viene lo asombroso. Sus ojos tienen un punto ciego, un área donde se conecta el nervio óptico que no tiene fotorreceptores en absoluto. Están literalmente privados de información justo en el centro de su campo de visión, y sin embargo, no ven un agujero oscuro flotando ante sus ojos, ¿verdad? Esto se debe a que su cerebro simplemente lo rellena, utilizando los colores y patrones cercanos. Conjetura con suavidad, sin esfuerzo. Ustedes no notan la diferencia. Este trabajo de adivinación va mucho más allá de los puntos ciegos. Su cerebro está constantemente anticipando lo que debería estar ahí. De hecho, algunos neurocientíficos creen que la visión es principalmente una predicción, más que una percepción pasiva. El cerebro envía sus predicciones desde las áreas superiores a las inferiores
y solo cuando la predicción no coincide con los datos entrantes se detiene para corregirse. Este sistema, llamado codificación predictiva, les ayuda a navegar por el mundo de manera fluida y eficiente, incluso cuando los datos sensoriales son ambiguos o incompletos. Imaginen que entran en su cocina por la noche. Está oscuro, apenas pueden ver nada, pero aún así saben dónde está la encimera, dónde debería estar el refrigerador, incluso a qué distancia está el suelo bajo sus pies. No necesitan una entrada visual perfecta. Su cerebro simplemente completa los detalles que faltan basándose en la memoria y el contexto. En muchos casos, ni siquiera espera confirmación, simplemente asume. Es por esto que las ilusiones ópticas son tan deliciosamente inquietantes. Revelan el funcionamiento del mecanismo predictivo. La ilusión de Müller-Lyer, por ejemplo, engaña a su cerebro haciéndole creer que dos líneas tienen longitudes diferentes, aunque sean idénticas. O tomen la famosa ilusión de la máscara giratoria. Su cerebro insiste en que una cara cóncava es convexa porque está programado para esperar que las caras sobresalgan hacia afuera. Cuando los datos contradicen las expectativas, la ilusión gana. En cierto sentido, su cerebro prefiere equivocarse con seguridad antes que admitir que no sabe lo que está pasando. Y esto no se aplica solo a la visión. Todos sus sentidos dependen de la capacidad de su cerebro para interpretar datos imperfectos. Las ondas sonoras, por ejemplo, son simplemente cambios en la presión del aire. Sus oídos captan estas vibraciones y su cerebro las convierte en pasos, risas, música o el ladrido de un perro. Pero, de nuevo, esto es una interpretación. Su cerebro utiliza el tiempo, la ubicación, la experiencia pasada y el reconocimiento de patrones para dar sentido a lo que oyen. Uno de los efectos secundarios más curiosos de este sistema es la llamada vibración fantasma del teléfono. ¿Alguna vez han creído sentir que su teléfono vibraba en el bolsillo solo para descubrir que no era así? Fue su cerebro que imaginó la sensación que esperaba sentir, incluso cuando la señal nunca llegó. Predijo la vibración y se la creyó. El mismo mecanismo nos ayuda a movernos por el mundo sin tropezar constantemente con nuestros propios pies. Su cuerpo envía información desde sus músculos, articulaciones y piel, pero su cerebro no espera la confirmación antes de que den un paso. Utiliza un modelo predictivo. Predice cómo debería sentirse levantar la pierna y cambiar el peso, y solo ajusta sus acciones si algo se siente mal. Esto les ayuda a caminar con fluidez en lugar de moverse como una marioneta en una animación torpe. Por supuesto, este sistema predictivo no es perfecto. A veces su cerebro se equivoca de forma cómica. Recuerden la ilusión de la mano de goma. En este experimento, la mano real de un participante se oculta de su vista y se coloca una mano de goma falsa frente a él. Se pasa un pincel sobre ambas manos, la real y la de goma, al mismo tiempo. Después de un rato, muchas personas comienzan a sentir como si la mano de goma fuera la suya. El cerebro, al ver un pincel en una mano de goma y sentir el tacto en la real, llega a la conclusión de que son la misma cosa. Actualiza su modelo corporal en consecuencia, y listo. Aceptan la nueva extremidad de plástico sin cuestionarla. Esta capacidad de readaptar y reimaginar se extiende más allá del cuerpo. Es parte de cómo entienden el espacio mismo. Su cerebro no solo registra dónde están los objetos, crea un modelo funcional de su entorno. No ven la taza sobre la mesa, perciben una taza sobre la mesa al alcance de la mano. Ese alcance es parte de la percepción. Su cerebro codifica las posibilidades de las acciones que son posibles en un entorno determinado. Esto significa que no solo ven lo que es, sino también lo que se puede hacer. Y si se preguntan cómo su cerebro gestiona todo esto sin convertirse en un enredo de ruido y confusión, la respuesta reside en su extraordinaria capacidad para filtrar. En cualquier momento dado, sus sentidos son bombardeados con millones de bits de información, pero solo notan conscientemente una pequeña fracción de ellos. Puede que no oigan el zumbido de su refrigerador hasta que se apaga. Probablemente no eran conscientes de la sensación de la camisa sobre sus hombros hasta este momento. Este es su cerebro haciendo una limpieza muy elegante.
descartando lo que considera sin importancia para que puedan centrarse en lo que sí importa. Este filtrado lo realiza principalmente el tálamo, a menudo llamado la estación de retransmisión del cerebro. Decide qué señales son lo suficientemente importantes como para ser transmitidas a las partes superiores del cerebro, en combinación con su corteza prefrontal, que controla la atención y las funciones ejecutivas. El cerebro organiza su experiencia momento a momento. No lo experimentan todo. Experimentan un resumen de los mejores momentos, cuidadosamente seleccionado para satisfacer sus necesidades. La idea de que el mundo que perciben no es el mundo en sí, sino una simulación creada por su cerebro, puede sonar alarmante, pero en realidad es un milagro de eficiencia y adaptabilidad. No necesitan procesar cada fotón, cada molécula de aire, cada vibración. Solo necesitan un modelo funcional, algo lo suficientemente cercano a la realidad para mantenerlos vivos y funcionales. Y su cerebro es brillante en hacer que todo parezca coherente. Une la vista, el sonido y la sensación con tal facilidad que rara vez lo cuestionan. Crea una sensación de continuidad, de estar presentes en el ahora, a pesar de que todos sus sentidos funcionan a diferentes velocidades. ¿Sabían que el sonido tarda más en llegar a su cerebro que la luz? Pero su cerebro aún así lo sincroniza, haciendo que parezca que suceden al mismo tiempo. Es por eso que incluso el más mínimo retraso en el audio de una videollamada puede sentirse tan desagradable. La ilusión se rompe. La orquesta finamente afinada de la mente toca una nota falsa, y de repente se dan cuenta de que lo que están experimentando no es la realidad, sino una versión desfasada de ella. Pero no se preocupen, la mayor parte del tiempo su cerebro es tan bueno gestionando estas ilusiones que atraviesan la vida sin notar las costuras. Y ese es el objetivo. Un buen ilusionista nunca revela sus trucos. El hecho de que la realidad se sienta fluida e intuitiva es una prueba de lo bien que funciona el sistema. Así que, aunque sea cierto que viven en una especie de realidad virtual autogenerada, eso no hace que su experiencia sea menos real. Después de todo, ¿qué es la realidad sino lo que perciben, piensan y sienten? La realidad, en última instancia, es lo que su cerebro hace de ella. Y si esa idea no adormece su mente hasta llevarla a los sueños, podría darle algo hermoso hacia lo que derivar. Sus ojos pueden ser las ventanas del alma, pero no son las ventanas al mundo. Al menos no en el sentido en que solemos pensar. Si lo fueran, recibirían un flujo continuo de información sobre su entorno en alta resolución, como una cámara que captura el mundo con una claridad perfecta. Pero lo que realmente ven es mucho más extraño y creativo. No es solo lo que llega a su retina, es lo que su cerebro espera ver. Podrían pensar en su sistema visual como un observador neutral que registra en silencio todo lo que sucede a su alrededor. En realidad, se parece más a un editor con opiniones firmes, un presupuesto limitado y una fecha de entrega ajustada. La visión comienza cuando la luz entra en su ojo, pasa a través del cristalino y llega a la retina en la parte posterior del ojo. Allí, células especializadas llamadas bastones y conos convierten la luz en señales eléctricas. Estas señales viajan a lo largo del nervio óptico y llegan a la corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital de su cerebro. Bastante simple, ¿verdad? Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Podrían pensar que la información fluye en línea recta, ojo, cerebro, imagen. No exactamente. La corteza visual no se limita a aceptar datos en bruto, reconstruye activamente la imagen del mundo superponiéndola con memoria, contexto, suposiciones y predicciones. Lo que ven no es solo un reflejo de lo que hay fuera, es una construcción mental. La historia que su cerebro se cuenta a sí mismo sobre lo que cree que hay ahí fuera. Piensen en esto. Cada vez que sus ojos se mueven, y se mueven mucho, unas 3 o 4 veces por segundo, técnicamente se quedan ciegos. Estos rápidos movimientos oculares, llamados sacadas, ocurren tan rápidamente que la imagen en su retina durante el movimiento se vuelve borrosa e inútil. Pero no lo notan. No perciben el momento como oscuro o borroso. Su cerebro recorta silenciosamente esta interrupción y vuelve a unir su campo visual, como un director de cine que suaviza un corte brusco.
Perciben un mundo continuo y sin fisuras porque su cerebro rellena los huecos sin consultarles. Y ya que hablamos de huecos, recuerden que cada uno de sus ojos tiene ese punto ciego literal donde el nervio óptico sale de la retina. No hay fotorreceptores en absoluto, ni bastones, ni conos, ni datos visuales, pero no ven un agujero negro flotando en su campo de visión. Su cerebro simplemente inventa el contenido para ese espacio utilizando patrones, colores y texturas del área circundante. No pide su permiso ni lo etiqueta como ficción, simplemente alisa silenciosamente el papel pintado de su percepción y continúa con su trabajo. Esto puede sonar como un fallo en el sistema, pero en realidad es una característica del mismo. El sistema visual no está diseñado para una precisión perfecta, está diseñado para la utilidad. Su cerebro no necesita saber sobre cada fotón que rebota en cada superficie. Necesita suficiente información para ayudarles a navegar, reconocer el peligro, encontrar comida y, si es necesario, localizar su teléfono al otro lado de la habitación antes de que se caiga de la mesa. Es por eso que el contexto juega un papel tan importante en lo que ven. Tomen el ejemplo clásico de la percepción del color. Pueden pensar que el color de un objeto es una característica estable. La manzana es roja, la hierba es verde, pero su percepción del color es relativa. Depende de la iluminación, de los colores circundantes y de las expectativas. Una sombra que cae sobre una superficie no les hace verla como un objeto diferente. Su cerebro se ajusta automáticamente a la iluminación. Esto es lo que hizo famoso a aquel vestido, aquella fotografía en la que algunas personas veían un vestido blanco y dorado, y otras juraban que era azul y negro. La imagen en sí no cambió, pero los cerebros de diferentes personas se ajustaron a diferentes condiciones de iluminación supuestas. Cada persona vio lo que su cerebro pensaba que debería ser la iluminación y ajustó los colores en consecuencia. Esta corrección automática suele ser invisible hasta que deja de serlo. Recuerden la ilusión del tablero de ajedrez de Edward Adelson. 2 casillas, una en la sombra y otra en la luz, parecen ser de diferentes tonos de gris, pero cuando las aíslan resultan ser exactamente del mismo color. Su cerebro se ajustó a la sombra sin decírselo. Asume que la casilla en la sombra debería ser en realidad más clara de lo que parece y ajusta su percepción a esa suposición. No está tratando de engañarlos, está tratando de ayudar. Intente imaginar un mundo más coherente, más útil, incluso si eso significa inventar cosas. Ahora hablemos de las caras. Los seres humanos somos máquinas de reconocimiento facial. Estamos tan programados para reconocerlas que las vemos en todas partes, en las nubes, en una tostada, en el frontal de un coche. Este fenómeno, llamado pareidolia, es una prueba de lo profundamente arraigado que está el reconocimiento facial en el cerebro. Incluso tenemos un área especial para ello, el giro fusiforme o área de reconocimiento facial, ubicada en el lóbulo temporal. Se activa no solo cuando ven caras reales, sino a veces incluso cuando creen verlas. Es por eso que una formación rocosa puede parecer que sonríe, y por qué los emoticonos funcionan aunque sean literalmente solo signos de puntuación reorganizados en formas expresivas. La percepción de las caras también es increíblemente rápida y cargada de emociones. Pueden detectar una expresión amenazante en menos de 200 milisegundos, a menudo antes de que se den cuenta. Su cerebro prioriza las caras porque las interacciones sociales dependen de ellas. Un pequeño movimiento de una ceja o una ligera curvatura de los labios pueden transmitir sarcasmo, afecto, sospecha o desprecio. Y su cerebro no se limita a recibir pasivamente estas señales. Las interpreta. Intenta adivinar la intención, el estado de ánimo y el significado. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos. A menudo acierta, a veces se equivoca ridículamente, pero siempre lo intenta. Esta tendencia a interpretar es la razón por la que no siempre pueden confiar en lo que ven, especialmente cuando están cansados, asustados o esperando algo inusual. En condiciones de poca luz, su cerebro se vuelve aún más dependiente de las predicciones.
Es entonces cuando las chaquetas en las sillas comienzan a parecer figuras acechantes y las sombras parecen moverse en la periferia de la visión. Su cerebro intenta dar sentido a señales vagas, apoyándose en gran medida en experiencias pasadas y en el contexto emocional. En situaciones inciertas tiende a ir a lo seguro. Es una forma evolutiva de decir, es mejor confundir un palo con una serpiente que viceversa. Una de las peculiaridades más fascinantes de la visión es la ceguera al cambio. Esto ocurre cuando se produce un cambio en su campo de visión, pero no lo notan porque su atención está centrada en otra parte. En los experimentos se mostraban a las personas dos imágenes casi idénticas, alternando rápidamente con un pequeño cambio entre ellas, como una farola que falta o una estantería reorganizada. Aunque los cambios ocurren a plena vista, las personas pueden tardar varios segundos en notarlos. En algunos casos no lo notan en absoluto. Su cerebro asume que el mundo es relativamente estable, y si no están centrados en un detalle específico, no se molesta en actualizar su modelo interno. La atención es el jugador clave aquí. Solo ven conscientemente aquello a lo que prestan atención. Todo lo demás se procesa periféricamente o se ignora por completo. Parte de esto es una cuestión de ancho de banda. Su cerebro simplemente no puede procesarlo todo a la vez. Pero también es un movimiento estratégico. No necesitan sentirse abrumados por cada parpadeo de luz o cada sombra que pasa. Su cerebro filtra el ruido, aísla la señal y mantiene el espectáculo funcionando sin problemas. Aunque todo esto pueda sonar como si su experiencia visual fuera un mosaico de alucinaciones, es importante recordar lo bien que el cerebro hace su trabajo. Sí, adivina, sí, a veces comete errores, pero la mayor parte del tiempo acierta de manera asombrosa. Atrapan la pelota sin calcular vectores, notan a un amigo en la multitud antes de que su mente consciente tenga tiempo de procesarlo. Conducen por carreteras difíciles sin analizar cada hoja y cada farola. Sin embargo, incluso con toda esta eficiencia, su sistema visual sigue siendo un terreno fértil para las sorpresas. Las ilusiones ópticas, los espejismos y las imágenes ambiguas revelan el funcionamiento interno del sistema en acción. No son solo trucos de fiesta, son ventanas al mecanismo detrás del telón. Les muestran cuánto de lo que ven está formado no por sus ojos, sino por su cerebro. Incluso los sueños, que se desarrollan enteramente en ausencia de una entrada visual real, toman prestado en gran medida de la biblioteca visual de su cerebro. Ven lugares en los que nunca han estado, caras que nunca han conocido y una luz que no está ahí. La corteza visual está activa, pintando escenas y narrativas sin ninguna guía del mundo exterior. Y cuando se despiertan, parece como si hubieran estado en algún lugar, visto algo, presenciado una proyección de cine privada creada solo para ustedes. Sus ojos, por maravillosos que sean, solo desempeñan un pequeño papel en el acto de ver. La verdadera magia ocurre detrás de ellos. En un sentido muy real, no están mirando al mundo, están mirando hacia adentro, al mejor intento de su cerebro por mostrarles lo que podría estar sucediendo fuera. ¿Y qué intento tan maravilloso es? Cierren los ojos por un momento y escuchen el mundo que los rodea. Quizás oigan el suave zumbido de un refrigerador, el lejano murmullo de la maquinaria o el débil tic-tac de un reloj. Parece tan fácil, ¿verdad? Es como si sus oídos fueran simplemente ventanas abiertas, dejando entrar el sonido que penetra lentamente y se instala cómodamente en su conciencia. Pero, al igual que con la visión, lo que oyen no es la verdad en bruto. Es una historia moldeada por su cerebro, pulida por el contexto, la memoria y una pizca de imaginación. El sonido son solo vibraciones. Moléculas de aire empujándose unas a otras en ondas, como ondas en una multitud. Estas ondas llegan a sus oídos, donde viajan por el canal auditivo y hacen vibrar el tímpano. A partir de ahí, pequeños huesos en el oído medio amplifican las vibraciones y las transmiten a la cóclea, una estructura en forma de espiral llena de líquido y miles de células ciliadas. Estas células ciliadas convierten las vibraciones mecánicas en señales eléctricas, que luego se envían a la corteza auditiva de su cerebro.
Todos recuerdan esta parte de la clase de biología, pero lo que sucede a continuación es mucho más interesante. Una vez que estas señales llegan al cerebro, son decodificadas, comparadas, interpretadas y, con bastante frecuencia, completamente reinterpretadas. Su cerebro no solo oye sonidos, adivina qué significan esos sonidos, de dónde vienen y si son importantes. Rellena huecos, suaviza interrupciones e incluso crea sonidos que nunca estuvieron ahí. Tomemos el habla, por ejemplo. El lenguaje hablado es increíblemente complejo. En una conversación cotidiana no hay pausas claras entre las palabras, solo un flujo continuo de sonidos. Sin embargo, su cerebro corta este flujo en palabras individuales e incluso anticipa lo que debería sonar a continuación. Esto es en parte por lo que todavía pueden entender a alguien que habla con un acento fuerte o a través de la estática en una mala conexión telefónica. Su cerebro no solo procesa el sonido, predice los significados más probables basándose en el contexto y rellena los huecos. Hay una famosa demostración de esto llamada el efecto de restauración fonémica. Si un sonido corto en medio de una palabra se reemplaza por un ruido, digamos una tos, la mayoría de la gente seguirá oyendo la palabra completa, como si el sonido que faltaba nunca se hubiera perdido. Su cerebro repara la interrupción y crea la ilusión de un habla continua. No oyeron el sonido que faltaba, pero creen que sí lo hicieron. Luego está el efecto McGurk, un recordatorio lúdico y ligeramente inquietante de que oímos con algo más que nuestros oídos. En este efecto, se muestra a una persona pronunciando una sílaba, como ga, mientras una grabación de audio reproduce otra sílaba, como ba. ¿Qué percibe la mayoría de la gente? Ni una ni otra. Oyen da, una fusión de las señales visuales y auditivas. Su cerebro toma lo que ven y lo que oyen, sopesa ambas señales y decide llegar a un compromiso. En este caso, se equivoca, pero se equivoca de una manera muy humana, muy lógica. El cerebro intenta dar sentido a datos contradictorios y encuentra una solución que parece plausible, aunque sea una ilusión. Esta fusión de sentidos ocurre constantemente. Ver a una persona hablar les ayuda a entenderla. Es por eso que las llamadas telefónicas son más agotadoras mentalmente que las conversaciones cara a cara. No se dan cuenta de cuánto confían en el movimiento de los labios y las expresiones faciales hasta que desaparecen. Sin estas pistas visuales, su cerebro tiene que trabajar más para interpretar lo que se dice, especialmente en entornos ruidosos. De hecho, el cerebro es tan bueno mezclando información de diferentes sentidos que puede ser engañado para crear percepciones completamente falsas. Hay un ejemplo extraño y maravilloso llamado el efecto del ventrílocuo. Cuando un sonido se empareja con una imagen en movimiento, como la boca de un muñeco, el cerebro a menudo atribuye el sonido a la fuente visual, aunque provenga de otro lugar. Saben que el muñeco no habla, pero su percepción insiste en lo contrario. Su cerebro elige la coherencia por encima de la precisión. Prefiere tener una historia ordenada y coherente que una realidad fragmentada. Ahora piensen en lo rápido que reaccionamos al sonido. El sistema auditivo está afinado para la velocidad. El procesamiento del sonido ocurre en solo unas pocas decenas de milisegundos, a menudo más rápido que el procesamiento de la visión. Esto es eficiencia evolutiva en su máxima expresión. El sonido les advierte de un peligro que no pueden ver, como una rama que se quiebra detrás de ustedes o un grito desde la vuelta de la esquina. Su cerebro no puede permitirse el lujo de ser lento. Recibe la señal, interpreta la amenaza y prepara su cuerpo para la acción. Es por eso que el sonido puede evocar emociones tan fuertes. El llanto de un bebé, una voz familiar o un fuerte estruendo repentino. Todo esto evoca reacciones instintivas. No es solo cultural, es biológico. La amígdala, un actor clave en el procesamiento emocional, está estrechamente vinculada al sistema auditivo. Ciertas frecuencias y patrones de sonido tienen más probabilidades de captar nuestra atención o provocar una respuesta, especialmente aquellos que implican peligro. La música, por otro lado, muestra cómo el sonido puede evocar no solo miedo o urgencia, sino también alegría, nostalgia, anhelo e incluso asombro. Su cerebro no solo oye la música, la siente, la anticipa
y baila con ella de maneras que quizás ni siquiera noten. Cuando escuchan una melodía, su cerebro predice la siguiente nota basándose en el ritmo y la armonía. Si la música cumple sus expectativas, se sienten satisfechos. Si los sorprende de una manera agradable, obtienen una pequeña explosión de placer. Es por eso que un acorde bien sincronizado o una armonía inesperada pueden ponerles la piel de gallina. Esta reacción no se limita a los músicos o a las personas con oídos entrenados. Desde la infancia, las personas muestran sensibilidad a los patrones musicales. Los estudios incluso han demostrado que los bebés pueden notar cuando una nota en una melodía simple está fuera de lugar. La música está integrada en nuestros cerebros de formas que no entendemos del todo. Puede cambiar nuestro ritmo cardíaco, afectar la respiración e incluso modular la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. En resumen, puede cambiar todo el estado de ánimo de su paisaje interior. Y por supuesto, la voz es el más íntimo y complejo de todos los sonidos. La voz humana transporta información no solo en las palabras que dice, sino también en su tono, timbre, ritmo y tempo. Pueden saber cuando alguien está molesto antes de que termine su frase. Pueden oír el sarcasmo, el entusiasmo, la fatiga. Pueden sentir la vacilación en la pausa, la sinceridad en el suspiro. Estas sutiles pistas auditivas a menudo se procesan inconscientemente, pero colorean cada interacción. Su cerebro está constantemente leyendo entre líneas, o más bien entre las ondas. Curiosamente, su propio nombre tiene un estatus especial en la jerarquía de su cerebro. Atraviesa el ruido como un faro. Incluso en una habitación ruidosa, pueden distinguir su nombre dicho desde el otro lado. Este fenómeno se conoce como el efecto de la fiesta de cóctel. Su cerebro siempre está monitoreando su entorno en busca de información personalmente relevante, incluso cuando no están prestando atención conscientemente. Mantiene un oído atento a posibles señales de importancia, listo para enfocar en el momento en que surge algo familiar. Este mecanismo de filtrado es crucial. Sin él, estarían sobrecargados con un flujo constante de sonidos. Cada tic, zumbido, paso y susurro de una hoja competiría por su atención. El cerebro necesita una forma de dar sentido a este desorden y lo hace sorprendentemente bien. Su sistema auditivo distingue constantemente entre la señal y el ruido, destacando lo importante y silenciando el resto. Es por eso que los sonidos repentinos y fuertes atraen su atención. La evolución ha entrenado a su cerebro para verlos como amenazas potenciales. Un plato que se cae, una puerta que se cierra de golpe, un ladrido en la oscuridad. Estos sonidos eluden su filtrado normal y provocan una breve explosión de alerta. No siempre es agradable, pero es muy efectivo. En el otro extremo del espectro se encuentran los sonidos destinados a calmar, sonidos de la naturaleza, ritmos lentos, suave ruido blanco. Todos ellos aprovechan la capacidad de su cerebro para relajarse cuando el entorno se siente seguro y predecible. Los patrones de sonido lentos y rítmicos tienden a ralentizar su ritmo cardíaco y su respiración, ayudando a su sistema nervioso a calmarse. Es en parte por eso que las canciones de cuna funcionan incluso para los adultos. Hay algo profundamente tranquilizador en una melodía suave y repetitiva que se cierne en los bordes de su conciencia. Curiosamente, su cerebro también puede alucinar sonidos. Esto sucede más a menudo de lo que creen. Durante momentos de estrés extremo, fatiga o privación sensorial, las personas informan oír música, voces o susurros indistintos. No son signos de locura. Son signos de que su cerebro, en ausencia de una entrada clara, comienza a generar contenido para mantenerse ocupado. No le gusta el silencio, especialmente cuando espera estimulación. Es por eso que pueden oír un zumbido fantasma en su teléfono o pensar que alguien los llamó por su nombre cuando no fue así. Su sistema auditivo está sintonizado para la anticipación. A veces se excede. Y sin embargo, a pesar de todas sus peculiaridades e ilusiones, el sistema auditivo sigue siendo una maravilla de la ingeniería. Nos permite comunicarnos,
establecer conexiones e interpretar el mundo de maneras que la visión por sí sola nunca podría. Da forma a la memoria, textura al pensamiento y emoción al lenguaje. Nos ayuda a navegar tanto en el espacio físico como en el social, advirtiéndonos del peligro, la alegría y todo lo que hay en medio. Cuando oyen un sonido, no solo reciben vibraciones, decodifican un rico flujo de significado, superponiéndolo con contexto, emoción y expectativa. Sus oídos entregan la señal, pero es su cerebro el que le da vida. Ya sea el trino de un pájaro, la risa de un amigo o el ritmo lento y constante de una voz tranquila mientras se duermen, cada sonido se convierte en parte de su mundo interior, moldeado, estirado y coloreado por las suaves pinceladas de la mente. El tacto es uno de esos sentidos que a menudo damos por sentado hasta que desaparece. No notan la sensación de los calcetines en sus tobillos o de una silla debajo de ustedes hasta que algo cambia. Por ejemplo, un picor repentino o la desagradable constatación de que se les ha dormido una pierna. Pero detrás de esta tranquila familiaridad se esconde un sistema profundamente complejo y sorprendentemente emocional. El tacto no es solo presión y temperatura, es conexión, conciencia y las sutiles formas en que su cuerpo se mapea a sí mismo en el mundo. Comencemos con la piel. Es su órgano más grande, extendiéndose por todo su cuerpo como una armadura viva. Y no es solo una capa protectora. Está llena de receptores especializados que detectan una variedad de señales. Hay mecanorreceptores para la presión y la vibración, termorreceptores para la temperatura, nociceptores para el dolor, e incluso algunos que ayudan a rastrear el movimiento y la posición de sus extremidades, un sentido conocido como propiocepción. Cuando pasan los dedos sobre una manta suave, estos mecanorreceptores envían señales que viajan a través de su sistema nervioso hasta su cerebro. Diferentes tipos de tacto son procesados por diferentes tipos de receptores. Algunos son rápidos y precisos, ayudándoles a identificar texturas y detalles finos. Otros son más lentos, sintonizados con sensaciones más generales, como el calor o una caricia tranquilizadora en la mano. Toda esta información viaja a través de los nervios periféricos, a través de la médula espinal, hasta el cerebro, donde es interpretada, filtrada y transformada en un rico tapiz de experiencia táctil. El cerebro registra no solo qué los toca, sino también cómo y por qué. Un golpe agudo contra la esquina de una mesa se procesa de manera muy diferente a una suave palmada en la espalda. El contexto, la intención y el significado emocional de un tacto pueden cambiar drásticamente cómo se siente. Esto es especialmente cierto para el tacto que recibimos de otras personas. El tacto social es una categoría completamente aparte. Es por eso que un abrazo puede ser reconfortante y una mano tranquilizadora en el hombro puede aliviar la ansiedad. La investigación muestra que el tacto lento y suave activa una clase especial de fibras nerviosas llamadas aferentes C-táctiles. Están específicamente sintonizadas con el tacto emocionalmente significativo, como las caricias, y envían señales más allá de la corteza somatosensorial, llegando también a partes del cerebro involucradas en la regulación emocional, como la ínsula y la corteza cingulada anterior. En otras palabras, su cerebro percibe el tacto afectuoso como un evento emocional, no solo físico. Incluso a una edad temprana, el sentido del tacto juega un papel fundamental. Los recién nacidos dependen en gran medida del contacto piel con piel para su comodidad y vinculación. Los bebés prematuros que reciben un tacto regular ganan peso más rápido y muestran un mejor desarrollo. Los humanos estamos programados para necesitar el contacto físico. Es tan fundamental como la comida y el sueño. Somos criaturas sociales y el tacto es uno de nuestros lenguajes más primordiales. Luego está la curiosa noción de la propiocepción, la capacidad de su cuerpo para saber dónde está en el espacio. Pueden tocarse la nariz con los ojos cerrados, levantar los brazos sin mirar o caminar sin mirar sus pies. Así es como funciona la propiocepción. A menudo se le llama un sexto sentido, aunque no tiene que ver con fantasmas o intuición.
Proviene de receptores en sus músculos, tendones y articulaciones, que actualizan constantemente a su cerebro sobre la posición y el movimiento de sus extremidades. Sin él, incluso las tareas simples serían imposibles. Las personas que han perdido el sentido de la propiocepción debido a raras enfermedades neurológicas o lesiones describen la experiencia como profundamente desorientadora. Deben mirar sus extremidades para moverlas, e incluso entonces el movimiento se siente ajeno, como conducir un coche a control remoto. Es un recordatorio de lo fluido e invisible que suele ser este sentido y de cuánto depende nuestra conciencia corporal de señales que nunca notamos conscientemente. El gusto y el olfato, mientras tanto, a menudo se consideran personajes secundarios en el mundo sensorial, eclipsados por la vista y el oído, pero en muchos sentidos son los más íntimos de todos los sentidos. La vista y el oído les llegan desde la distancia. El gusto y el olfato requieren que una sustancia entre en su cuerpo. Son directos, inmediatos y están estrechamente ligados a la supervivencia. El gusto, como probablemente saben, ocurre principalmente en la lengua. Allí, las papilas gustativas detectan 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Un sabor sabroso que se encuentra en los champiñones, la salsa de soja y el queso parmesano. Cada uno de estos sabores tiene su propio propósito. El dulzor señala azúcares ricos en energía. La salinidad ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos. El ácido puede advertir de la descomposición. El amargor a menudo señala toxinas, mientras que el umami indica proteínas. Su cuerpo utiliza el gusto como una especie de escáner químico, incitándolos a comer lo que es saludable y a evitar lo que es peligroso. Pero el gusto en sí mismo es sorprendentemente limitado. La mayor parte de lo que piensan como sabor en realidad proviene del olfato. Cuando comen, las moléculas volátiles suben por la parte posterior de su garganta hasta su nariz, donde son procesadas por sus receptores olfativos. Esto se llama olfacción retronasal, y es la razón por la que la comida parece insípida cuando están resfriados. Sus papilas gustativas pueden funcionar perfectamente, pero sin el olfato, la riqueza del sabor se pierde. El sistema olfativo es inusual en varios aspectos. Primero, evita el tálamo, la estación de retransmisión normal para la información sensorial, y se conecta directamente a áreas del cerebro involucradas en la emoción y la memoria, como la amígdala y el hipocampo. Es por eso que el olfato está tan fuertemente asociado con los recuerdos. El ligero aroma de un protector solar puede transportarlos instantáneamente a sus viajes de la infancia a la playa. El olor de los libros viejos puede llevarlos a una biblioteca tranquila o a un día lluvioso. Estas reacciones, impregnadas de memoria, ocurren casi instantáneamente y a menudo sin esfuerzo consciente. El sentido del olfato también es increíblemente sensible. Los humanos pueden distinguir más de 1 billón de olores diferentes, aunque no siempre seamos buenos nombrándolos. Pueden reconocer inmediatamente el aroma del perfume de su abuela, incluso si no pueden describirlo con palabras. Nuestros cerebros han evolucionado para tratar ciertos olores como significativos, especialmente aquellos asociados con el peligro, la comida y las personas familiares. Incluso se ha demostrado que el olfato juega un papel en el comportamiento social y el atractivo. Aunque rara vez pensamos en ello, los humanos emitimos una serie de señales químicas sutiles y nuestros cerebros están sintonizados para captarlas. La investigación ha demostrado que las personas pueden determinar la compatibilidad del sistema inmunológico basándose solo en el olor, lo que influye en su elección de pareja. Si bien no es exactamente una decisión consciente, nadie elige a una pareja basándose únicamente en la química de las axilas. Esto muestra cuán profundamente está arraigado el sentido del olfato en nuestra biología. Ahora, tomemos un momento para apreciar uno de los sentidos más subestimados, la interocepción. Es la capacidad de su cerebro para sentir el estado interno de su cuerpo. Hambre, sed, latidos del corazón, respiración, plenitud de la vejiga. Todo esto es monitoreado por señales interoceptivas. No surgen en el mundo exterior,
sino dentro de ustedes. Mantienen en funcionamiento los mecanismos internos de su cuerpo y ayudan a guiar su comportamiento en consecuencia. Beben cuando tienen sed, comen cuando tienen hambre, se acuestan cuando están cansados. Pero la interocepción también contribuye a su vida emocional. Es esa sensación de aleteo en el estómago cuando están nerviosos. La presión en el pecho cuando están ansiosos. El cálido zumbido de satisfacción después de una buena comida. Todos estos son estados corporales que su cerebro interpreta como emociones. Algunos científicos creen que las emociones son esencialmente el intento de su cerebro de explicar los cambios en sus sensaciones internas. ¿Están enfadados o simplemente hambrientos? ¿Es amor o demasiada cafeína? A veces es difícil saberlo. Incluso hay evidencia de que las personas difieren en su sensibilidad interoceptiva. Algunas están muy en sintonía con sus señales internas, capaces de detectar cambios sutiles en sus latidos o sensaciones en su intestino. Otras son menos conscientes y pueden tener dificultades para notar cuándo están tensas o ansiosas hasta que se vuelve abrumador. La interocepción no es solo una regulación corporal. Está profundamente conectada con la autoconciencia y la salud mental. Juntos, el tacto, el gusto, el olfato y la interocepción forman una especie de cuarteto íntimo de la percepción. A diferencia de la vista y el oído, que se extienden hacia el mundo, estos sentidos se vuelven hacia adentro o dejan que el mundo entre en ustedes. Están arraigados en la fisicalidad, basados en las texturas, temperaturas y químicos que componen su realidad inmediata. También son los más personales, entrelazados con la emoción, la memoria y el significado de una manera que ningún otro sentido puede igualar. Sin embargo, al igual que los demás, estos sentidos no son líneas directas a la verdad. Son interpretados, modulados y, a veces, incluso inventados. El cerebro añade aromas, ajusta la temperatura, añade un color emocional a las sensaciones físicas y se basa en experiencias pasadas para dar sentido a lo que está sucediendo en el presente. Tomen el dolor del miembro fantasma, por ejemplo. Cuando una persona pierde una extremidad, a menudo continúa sintiéndola, a veces dolorosamente. Esto no es un engaño ni una idea errónea. El mapa corporal del cerebro, la propia corteza sensorial, todavía incluye esa extremidad faltante. No se actualiza de inmediato. La sensación se siente real porque, en un sentido neurológico, es real. Existe en el modelo corporal del cerebro, incluso si la parte física ha desaparecido. El cerebro también puede ser entrenado para cambiar su modelo. La terapia del espejo, donde un espejo refleja la extremidad intacta para simular la que falta, puede reducir el dolor fantasma. Al proporcionar al cerebro una nueva entrada visual y táctil, su mapa interno puede ser alterado y la discrepancia entre la expectativa y la experiencia puede reducirse. Esta flexibilidad, esta neuroplasticidad, es lo que hace que toda la percepción sensorial sea tan fascinante. Su experiencia del mundo no es fija. Se adapta, se ajusta y evoluciona dependiendo del contexto, el aprendizaje y las necesidades. El cerebro siempre está ajustando, siempre editando, siempre actualizando el modelo. Al final, ya sea que estén bebiendo té, caminando descalzos por la hierba o acurrucados bajo una manta cálida, no solo están tocando el mundo los toca a ustedes y su cerebro les cuenta una historia al respecto. Una historia tejida con terminaciones nerviosas, moldeada por experiencias pasadas y suavemente coloreada por sus emociones. Es una magia silenciosa y sucede en cada momento de su vida. La memoria, contrariamente a la creencia popular, no es como una biblioteca polvorienta con libros perfectamente catalogados. Es más como una cocina ajetreada, desordenada, improvisada y siempre tratando de hacer algo comestible con los ingredientes que tiene a mano. Su cerebro no recupera notas cuidadosamente archivadas de un archivador mental. Reconstruye, mezcla y sazona sus experiencias cada vez que intentan recordarlas. Es por eso que, curiosamente, el propio acto de recordar puede cambiar el recuerdo en sí. Esto puede sonar un poco alarmante, especialmente si se enorgullecen de su memoria aguda. Pero no es un defecto de diseño, es una característica.
Su cerebro no prioriza la precisión, prioriza la utilidad. Si la reproducción perfecta fuera realmente el objetivo, todos estaríamos atormentados por cada pequeña vergüenza y cada número de teléfono olvidado de la infancia. En cambio, la memoria sirve a su capacidad para navegar por la vida. Les ayuda a aprender del pasado, a hacer predicciones y a contar historias sobre quiénes son. Comencemos con cómo se crean los recuerdos. El proceso comienza con la codificación. Es cuando su cerebro toma la información sensorial y comienza a convertirla en algo útil. Quizás están escuchando una canción, comiendo un trozo de pastel o conociendo a alguien nuevo. Su cerebro registra lo que está sucediendo, pero no trata todos los detalles por igual. La atención juega un papel muy importante aquí. Aquello en lo que se centran se codifica más profundamente. Lo que ignoran a menudo se pierde para siempre. A partir de ahí, el cerebro pasa al modo de almacenamiento. Pero, de nuevo, no se trata de colocar cosas en estantes en un rincón ordenado. Los recuerdos se almacenan en diferentes áreas del cerebro según su contenido. Los elementos visuales pueden estar en la corteza visual, los tonos emocionales en la amígdala y los datos fácticos en el hipocampo. Su cerebro es menos como un almacén y más como una vasta red interconectada. El recuerdo de la cocina de su abuela puede estar distribuido en docenas de vías neuronales. Olores, sonidos, sabores, emociones, todo está conectado. Luego viene la recuperación. Cuando recuerdan algo, su cerebro no saca simplemente una copia estática. En su lugar, reactiva la red de neuronas asociada con ese recuerdo, esencialmente recreándolo. Y aquí está el truco. Cada vez que recuerdan algo, lo cambian un poco. Quizás olvidan un detalle o añaden uno que no estaba allí antes. Quizás enfatizan una parte y restan importancia a otra. La próxima vez que lo recuerden, no estarán recordando el evento original. Estarán recordando la última vez que lo recordaron. Esto se conoce como reconsolidación de la memoria. Y es por eso que los recuerdos no solo son falibles, son completamente maleables. Podrían recordar con confianza la distribución de su habitación de la infancia o la forma en que reía una persona determinada, solo para descubrir más tarde que su memoria está completamente desincronizada con la realidad. La investigación ha demostrado con qué facilidad se pueden implantar recuerdos falsos, especialmente cuando la sugerencia proviene de fuentes de confianza. En un famoso experimento, los investigadores lograron convencer a la gente de que su experiencia infantil de haberse perdido en un centro comercial era un evento completamente ficticio. Los participantes no solo estuvieron de acuerdo en que esto sucedió, comenzaron a describirlo con detalle. Incluso sin una sugerencia deliberada, su cerebro puede engañarlos. Consideren los testimonios de testigos presenciales. A menudo se consideran oro en los tribunales, pero la investigación muestra que son extremadamente poco fiables. Dos personas pueden presenciar el mismo evento y salir con historias completamente diferentes, moldeadas por sus expectativas, emociones e incluso la redacción de las preguntas que se les hacen más tarde. Simplemente cambiar de ¿vio usted el faro roto? A ¿vio usted un faro roto? Puede influir en lo que una persona cree que vio. No es que la gente mienta, es que el cerebro rellena los huecos y suaviza los bordes ásperos sin pedir permiso. Crea una narrativa coherente, incluso si esa narrativa no es del todo cierta. Luego está el papel de las emociones. Las emociones fuertes, especialmente el miedo y la alegría, pueden profundizar la codificación de la memoria. Es por eso que pueden recordar vívidamente dónde estaban durante un evento importante de la vida, como cuando escucharon una noticia asombrosa o experimentaron algo maravilloso. Se llama recuerdo de flash, y aunque parecen particularmente precisos, todavía están sujetos a distorsión. Con el tiempo, la emoción central puede permanecer, pero los detalles cambian. Curiosamente, los recuerdos emocionales a menudo se convierten más en un sentimiento que en un hecho. Pueden recordar que una conversación fue hiriente, pero no recordar exactamente qué se dijo, o que unas vacaciones fueron maravillosas, aunque llovió la mitad del tiempo. Su cerebro almacena lo que es importante para su historia,
no necesariamente lo que sucedió en un momento dado. Los recuerdos también están moldeados por lo que ya creen. Si se consideran una persona que siempre ha sido tímida, pueden recordar inconscientemente eventos pasados de una manera que confirme su creencia. Recuerdan haberse quedado paralizados en la escuela, pero no recuerdan haber liderado un proyecto de grupo. Esto se llama sesgo de confirmación. Y no solo afecta sus creencias sobre política o ciencia, guía sutilmente cómo recuerdan su propia vida. Esta edición narrativa no proviene de una intención maliciosa, es parte de cómo damos sentido a nosotros mismos. La memoria está profundamente conectada con la identidad. Son, en un sentido muy real, la historia que se cuentan a sí mismos sobre su pasado. Esta historia les da una sensación de coherencia, un hilo que conecta a su yo más joven con quien son ahora. Y como el cerebro anhela la consistencia, prefiere almacenar la historia en lugar de los datos en bruto. Hay un término para este narrador interno: el yo autobiográfico. Es la voz que les dice quiénes son, dónde han estado y qué significa todo. Pero esta voz no es un registrador pasivo, es un editor muy involucrado que actualiza constantemente los guiones. A veces reescribe capítulos enteros. Piensen en sus recuerdos de la primera infancia. Muchos adultos tienen recuerdos vívidos de estar sentados en un cochecito o de ver al perro de la familia cuando eran bebés. Pero la investigación muestra que la mayoría de estos recuerdos no se basan en experiencias reales. Son reconstrucciones basadas en fotografías, historias familiares o relatos repetidos. El término técnico para este fenómeno es amnesia de la fuente. Recuerdan el contenido, pero olvidan de dónde vino. Con el tiempo, la línea entre un recuerdo vivido y una historia contada por otra persona se difumina, y su cerebro acepta la historia como propia. Y luego está el déjà vu, esa extraña sensación de que ya han experimentado algo antes, aunque no sea así. Los científicos creen que esto puede deberse a un breve fallo en el procesamiento de la memoria, donde el cerebro etiqueta erróneamente una nueva experiencia como familiar. Es como si su sistema de memoria se hubiera adelantado a sí mismo, marcando algo como una repetición, cuando en realidad es un evento completamente nuevo. No es peligroso, solo un pequeño recordatorio de que su controlador de realidad interno no es infalible. Por otro lado está el jamais vu, la sensación de que algo familiar de repente parece extraño. Miran una palabra que han escrito 100 veces y de repente parece ajena, o se encuentran en un lugar familiar pero se siente extrañamente desconocido. Es la versión del cerebro de una doble toma, una interrupción instantánea en el buen funcionamiento del mecanismo de reconocimiento. A pesar de todas sus peculiaridades e imperfecciones, la memoria es sorprendentemente resistente. Les permite navegar por la vida cotidiana, construir relaciones y aprender de las experiencias. Recuerdan cómo atarse los cordones de los zapatos, la letra de su canción favorita, el sabor de su plato preferido. Estos no son solo hechos, son la textura de su vida y existen en diferentes formas. La memoria procedimental almacena habilidades y hábitos. La memoria semántica es el conocimiento general. La memoria episódica, las experiencias personales. Juntas crean un modelo rico y multidimensional del mundo y de su lugar en él. Lo fascinante es que la memoria también está orientada al futuro. Cuando imaginan lo que harán la próxima semana o el próximo año, utilizan las mismas áreas del cerebro que están involucradas en recordar el pasado. El hipocampo, en particular, está activo no solo en la recuperación de recuerdos, sino también en la construcción de simulaciones mentales de posibles eventos futuros. Esto se conoce como la hipótesis de la simulación episódica constructiva. Sugiere que la memoria evolucionó no para ayudarles a recordar, sino para ayudarles a planificar. Si lo piensan, tiene sentido. La capacidad de visualizar resultados, aprender de errores pasados y ensayar mentalmente acciones es esencial para la supervivencia. Su cerebro está constantemente ejecutando simulaciones, sopesando opciones y eligiendo caminos. Utiliza los recuerdos como materia prima para crear posibles futuros. Esas vacaciones con las que sueñan, esa conversación que temen, esa meta por la que se esfuerzan, todo existe en su mente como fragmentos recombinados de experiencias pasadas.
Y si bien esta flexibilidad hace que la memoria sea poderosa, también la hace frágil. Las personas con daño en el hipocampo a menudo tienen dificultades no solo para recordar el pasado, sino también para imaginar el futuro. Sin memoria, pierden más que solo recuerdos. Pierden la capacidad de proyectarse hacia adelante. Sin embargo, hay belleza en la imperfección. El hecho de que la memoria sea reconstructiva significa que también es creativa. No son solo los historiadores de su pasado, son sus autores. Remodelan sus recuerdos. Cada vez que cuentan una historia, cada vez que reflexionan, cada vez que encuentran un nuevo significado en algo antiguo. Su memoria puede ser un archivo imperfecto, pero es una narrativa viva y que respira, cocida con emoción, filtrada a través de la convicción y pulida por el paso del tiempo. No es un registro de lo que sucedió, es un reflejo de lo que importa, y al final, quizás eso es lo que la hace tan humana. Si alguna vez se han encontrado pensando, ¿quién soy yo realmente? Felicidades, han tropezado con una de las preguntas más antiguas, complejas y persistentes que el cerebro humano ha ideado. La idea del yo parece sólida. Se despiertan cada mañana sintiendo que son la misma persona que el día anterior, aunque quizás con el pelo más rebelde y una necesidad un poco más fuerte de café. Pero si profundizan un poco en cómo funciona realmente su cerebro, esta sensación de un yo unificado comienza a parecerse un poco a la ilusión de un mago, elegante, convincente y quizás sostenida por cinta adhesiva e iluminación de escenario. En el corazón de esta ilusión está el hecho de que el cerebro no funciona como una sola unidad. Es más como un equipo de especialistas, cada uno con su propio trabajo, trabajando juntos de manera ruidosa y a veces incoherente. Tienen áreas para procesar la visión, otras para el lenguaje, algunas para la emoción, otras para la toma de decisiones. Y todas intercambian información constantemente, negocian y a veces discuten. No hay un lugar central donde todo se une y recibe el sello, yo soy yo. La sensación del yo emerge de esta caótica e ingeniosa colaboración. Esta idea se vuelve especialmente clara cuando observamos a personas que han sufrido lesiones cerebrales. Hay casos raros pero fascinantes en los que el daño a ciertas áreas del cerebro altera drásticamente el sentido de identidad de una persona. Algunas personas ya no reconocen a sus seres queridos, mientras que otras desarrollan personalidades completamente nuevas. El cerebro puede reescribir quiénes son, o al menos cómo se presentan a los demás, dependiendo de qué sistemas se interrumpan. En cierto modo, es profundamente humilde. Muestra que su singularidad no está grabada en piedra. Es un delicado equilibrio mantenido por la biología. Una de las ilustraciones más dramáticas de esta idea proviene de pacientes que se han sometido a un procedimiento llamado comisurotomía, más conocido como cirugía de cerebro dividido. En estas personas, la conexión entre los dos hemisferios del cerebro, el cuerpo calloso, generalmente se corta para tratar la epilepsia severa. Como resultado, las dos mitades del cerebro ya no pueden comunicarse directamente. Uno esperaría que esto condujera a una disfunción obvia, pero lo notable es lo sutiles que pueden ser los efectos hasta que se comienzan a probar los dos hemisferios por separado. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. El lado izquierdo de su cerebro es el centro del lenguaje para la mayoría de las personas. Es la parte que habla, racionaliza y explica. El lado derecho, por otro lado, es más espacial, emocional y visual. En los experimentos de cerebro dividido, los investigadores descubrieron que si se mostraba una imagen al hemisferio derecho, proyectándola en el campo visual izquierdo, la persona no podría describirla, porque los centros del lenguaje en el hemisferio izquierdo no la habían visto. Pero si se le pide a la persona que señale una imagen con su mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, lo hará con facilidad. Esto sugiere que los dos hemisferios procesan la información de forma independiente. Y cuando el hemisferio izquierdo, el llamado intérprete, no sabe lo que está haciendo el lado derecho, simplemente inventa una historia. En un caso famoso, a un paciente de cerebro dividido se le mostró un paisaje nevado,
con su hemisferio derecho y una pata de pollo con el izquierdo. Luego se le pidió que señalara imágenes relacionadas. Con su mano izquierda cogió una pala de nieve, con su mano derecha un pollo. Cuando se le preguntó por qué eligió una pala, el cerebro izquierdo, que no había visto la escena de la nieve, dijo: «Ah, es que se necesita una pala para limpiar el gallinero». El cerebro no mentía. Simplemente estaba haciendo lo que siempre hace: crear una historia coherente a partir de información incompleta. Tales experimentos revelan algo importante. Su cerebro se cuenta constantemente historias sobre quiénes son y por qué hacen lo que hacen. Y estas historias no necesariamente tienen que ser ciertas, solo tienen que parecer plausibles. Su narrador interno quiere coherencia, incluso cuando no existe. El concepto del intérprete pertenece al neurobiólogo Michael Gazzaniga, quien ha trabajado extensamente con pacientes de cerebro dividido. Sugirió que el hemisferio izquierdo actúa como un marcapasos, siempre listo con una explicación para sus acciones, incluso si no tiene una comprensión real de lo que está sucediendo. Se rasca en la nariz y su cerebro dice: «Ah, sí, me picaba». ¿Pero fue realmente así? ¿O alguna señal sutil desencadenó el movimiento, y ahora su mente consciente simplemente sigue el hecho, escribiendo un guión a posteriori? Esto nos lleva a una idea provocadora: que la conciencia no es la causa de sus acciones, sino su resultado. Que su cerebro inicia el comportamiento y solo después su yo consciente lo explica. Algunos experimentos parecen confirmarlo. Por ejemplo, investigaciones que utilizan electroencefalogramas para detectar la actividad cerebral antes de que una persona sea consciente de una decisión. Se les pide a los participantes que presionen un botón cuando les apetezca, y los investigadores encuentran que el cerebro muestra signos de preparación para la acción varios cientos de milisegundos antes de que la persona informe de una decisión consciente de presionar. Esencialmente, su cerebro decide, y luego su mente consciente se lleva el crédito. Esto puede sonar alarmante, como si fueran solo una marioneta controlada por fuerzas invisibles, pero no es tan grave. Más bien, el yo consciente es como un jinete sobre un elefante. Pueden pensar que tienen el control, pero la mayor parte del movimiento proviene de abajo, impulsado por el instinto, el hábito y el procesamiento inconsciente. El jinete puede influir, redirigir y reflexionar, pero la mayor parte del tiempo el elefante se mueve por su cuenta. Su sentido de continuidad, la sensación de que son la misma persona a lo largo del tiempo, también es algo que su cerebro trabaja duro para crear. Sin embargo, la identidad es más fluida de lo que nos gusta admitir. Piensen en lo diferentes que eran hace 10 años, diferentes gustos, creencias, quizás incluso un peinado diferente que parecía una buena idea en ese momento. Su yo del pasado puede parecer una persona completamente diferente, y en muchos sentidos lo era. Su cerebro se ha recableado, se han formado nuevos recuerdos, los hábitos han cambiado, pero su narrador interno tiende un puente sobre la brecha con la ilusión de un yo estable. Algunos filósofos y científicos argumentan que un yo único no existe en absoluto, simplemente un conjunto de procesos mentales unidos por la memoria y la atención. Esta idea, a veces llamada la teoría del haz de Hume, se remonta al filósofo del siglo XVIII, David Hume. No pudo encontrar ningún núcleo sólido en su propia mente, solo un flujo de sensaciones, pensamientos y emociones que pasaban. La neurociencia moderna está en gran medida de acuerdo. Lo que llamamos yo es un mosaico: percepción, memoria, intención, emoción y conciencia corporal. Todo esto está tejido en una historia que parece coherente, pero que cambia constantemente. El cerebro incluso mantiene mapas separados del cuerpo y del mundo circundante. Su sentido de dónde está su mano proviene de un conjunto de procesos neuronales. Su sentido de lo que esa mano puede hacer, de otro, y su conciencia de esa mano como su mano, es otra capa más. Estas capas generalmente se integran sin problemas, pero en casos raros pueden desintegrarse. Algunas personas con ciertas condiciones neurológicas desarrollan la sensación de que una extremidad no les pertenece,
aunque esté unida a su cuerpo. Esto se llama somatoparafrenia. Y es otro vistazo a lo construido y frágil que puede ser nuestro sentido de propiedad. Incluso algo tan simple como reconocerse en un espejo implica un procesamiento complejo. Los bebés generalmente no se reconocen a sí mismos hasta que tienen unos 18 meses. Antes de eso, pueden intentar tocar o interactuar con el otro niño en el espejo. El autorreconocimiento requiere no solo conciencia visual, sino también la capacidad de hacer coincidir esa imagen con su sentido interno de identidad. Esta habilidad es sorprendentemente rara en el reino animal. Solo unas pocas especies, como los chimpancés, los elefantes, los delfines y algunas aves, han pasado la prueba del espejo. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Si el yo es una ilusión, ¿es eso algo malo? No necesariamente. Las ilusiones pueden ser hermosas. Un arco iris, después de todo, es una ilusión, un juego de luz y gotas de agua, pero sigue siendo real en el sentido de que existe como una experiencia. El yo también es real como experiencia. Es la lente a través de la cual vemos el mundo, incluso si la lente misma es más arte que artefacto. Son un proceso, no un producto. Un verbo, no un sustantivo. Su cerebro está constantemente reescribiendo, actualizando y negociando quiénes son en respuesta a nuevas experiencias, emociones y conocimientos. Esta variabilidad no es un defecto, es lo que les permite crecer, adaptarse y reinventarse con el tiempo. El hecho de que se sientan como la misma persona día tras día no es porque nada cambie, sino porque su cerebro es excepcionalmente bueno para unir la historia. Al final, el yo puede no ser una cosa que se pueda señalar, sino más bien un delicado equilibrio de muchos sistemas que trabajan en armonía. No es una identidad fija, sino una representación en constante evolución que su cerebro coreografía momento a momento. No son la misma persona que ayer, y eso no es un fracaso de la memoria o de la personalidad. Es el milagro de estar vivo. Si aún no se han dormido, hay otras lecciones disponibles en el canal o en la lista de reproducción que debería aparecer ahora en pantalla. Que descansen y buenas noches.